Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a la edición vespertina de su noticiario Pulso de Radio Educación. Estas son las noticias del lunes 15 de agosto del 2022. A nombre de todo el equipo le saluda Lénica Ávila y le damos la bienvenida a todas nuestras audiencias que nos escuchan en México, en los Estados Unidos y también a quienes ya encendieron sus redes sociodigitales de Radio Educación para vernos y escucharnos. No se olvide, tenemos 4 frecuencias, 96.5 de FM, 1060 de AM, señal Cuculcán en Mérida, Yucatán y señal Cultura Sonora en Hermosillo, Sonora. Comenzamos. Luego de que este fin de semana se registraran bloqueos carreteros y quema de vehículos en distintas partes del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador llama a la población a estar tranquila. Aseguró que hay gobernabilidad, estabilidad y responsabilizó a sus opositores de magnificar las cosas. En ese sentido, el Gabinete de Seguridad Nacional presentó este mediodía el informe sobre los hechos violentos para evitar la desinformación. También esta mañana se dio el anuncio de quién será el relevo en la titularidad de la Secretaría de Educación Pública en sustitución de Delfina Gómez. La responsable de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República y maestra de profesión Leticia Ramírez será la encargada de ocupar la titularidad de la SEP a partir de mañana. López Obrador informa que las labores de rescate de los 10 trabajadores atrapados en la mina de Sabinas, Coahuila, se complicaron debido a las fuertes lluvias registradas este fin de semana. Sin embargo, aseguró que a pesar de los obstáculos, lograr el rescate sigue siendo prioridad. En el marco de las deliberaciones del Parlamento abierto sobre la reforma electoral, especialistas se manifiestan a favor de que los partidos políticos tengan autonomía en su forma organizativa interna, pero que se garantice la apertura a la participación de la ciudadanía en esos partidos. En el panorama internacional, el ejército chino pone en marcha nuevos ejercicios militares y patrullajes en torno a Taiwán, en respuesta a lo que el Ministerio de Defensa de China calificó como la connivencia entre Taipei y Washington. En la isla se encuentra una comitiva de 5 congresistas estadounidenses que permanecerán ahí hasta el domingo. Se cumple un año del regreso del grupo talibán al poder en Afganistán. Las mujeres y las niñas se han convertido en las primeras víctimas de las políticas de desigualdad en el Afganistán talibán, donde la mitad de la población está en pobreza. 3 días después del ataque que sufrió en Estados Unidos el escritor Salman Rushdie, Irán se pronunció oficialmente para desmentir su participación en esa agresión y achacar al escritor británico de origen indio y así a sus partidarios la responsabilidad de los hechos por haber insultado al Islam. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, amplió la vigencia del estado de excepción a la ciudad de Durán tras un atentado ayer con explosivos en Guayaquil que las autoridades atribuyeron a grupos vinculados con el narcotráfico y que dejó al menos 5 muertos. ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15. Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso. Y con un llamado a la tranquilidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay gobernabilidad en México, pese a los hechos de los últimos días en los que el crimen organizado ha desplegado una estrategia de terror en los estados del Bajío y norte de la República Mexicana. El titular del Ejecutivo Federal acusó a sus adversarios de querer crear un ambiente de incertidumbre y de inestabilidad, incluso recurriendo a mentiras y maximizando los disturbios que se han registrado. Y para frenar las especulaciones y dar certidumbre, este mediodía el Gabinete en Pleno de Seguridad Nacional dio una conferencia donde dio detalles de lo ocurrido en los últimos días en estados como Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California. Y ya tenemos en la plataforma digital a nuestro compañero Carlos Calzada con todos los detalles. Carlos, te escuchamos.
¿Qué tal, Lénica? Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Radio Educación. Luego de los hechos violentos registrados durante la semana pasada en varios estados de nuestro país, el Gabinete de Seguridad Federal rindió un informe en el que confirmó la muerte de 11 personas y la detención de 36 vinculadas a estos acontecimientos. Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población estar tranquila ante lo que calificó de campaña de amarillismo y desinformación. Vamos a escucharlo. Y decirle al pueblo de México que estén tranquilos, que hay gobernabilidad, hay estabilidad y al mismo tiempo hay un interés de nuestros adversarios, los conservadores, de magnificar las cosas, de hacer periodismo amarillista, sensacionalista. Y bueno, por su parte, ya durante esta conferencia de prensa que fue al mediodía aquí en el Palacio Nacional, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, aseguró que la violencia no es generalizada en el país y dijo que estos hechos son consecuencia de que las organizaciones criminales están debilitadas y pretenden demostrar su poder. Vamos a escucharlo. Y de alguna forma, pues las organizaciones van buscando cómo hacer para poder pues distraer inclusive a las fuerzas de seguridad para que atiendan una situación y poder ellos hacer otra, o también por el debilitamiento quieren sentirse aún fuertes y generan situaciones de violencia donde a manera de publicidad puedan estar mandando sus mensajes que aún son fuertes, cuando en realidad poco a poco se ha ido avanzando y minando esta estructura delincuencial. Y en tanto, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, dio a conocer que la violencia en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Chihuahua y Baja California causó la muerte de 11 personas y 36 fueron detenidas por su participación en diversos ilícitos. Aquí el reporte del funcionario. Esto suma un total, por estos eventos, al momento que estamos informando, de 36 detenidos puestos a disposición del Ministerio Público, del Fuero Común y del Fuero Federal. Siguen en curso diferentes acciones de persecución criminal para poder detener a más sujetos involucrados en estos hechos, para lograr la vinculación a proceso y para, en su momento, obtener sentencias ejemplares por diversos delitos que incumben tentativa de homicidio, utilización de armas de uso exclusivo del Ejército y demás. Y bueno, a más detalle, en Jalisco fueron 5 las personas detenidas, en Guanajuato 11, en Ciudad Juárez 12 y en Baja California 12 personas también. Lénica, es el reporte de este informe especial que rindió el Gabinete de Seguridad luego de los hechos de violencia registrados durante el fin de semana y otros días de la semana anterior aquí en algunos estados de nuestro país. Carlos, pero en sí, ¿qué fue lo que detonó estos actos violentos en estos estados de la República? Pues se debió sobre todo al asunto de supuestas detenciones. Se había dicho la detención de importantes cabecillas que fueron los primeros hechos de violencia en Jalisco y Guanajuato. Sin embargo, el propio secretario de la Defensa reconoció que no habían detenido a estos cabecillas del cártel Jalisco Nueva Generación, que no fueron detenidos. Sin embargo, pues los grupos delincuenciales sí creyeron esta versión de que habían detenido a uno de sus principales líderes, y a raíz de ahí fue que se empezó a dar esta situación de violencia. Y también comenta el secretario de la Defensa y también el secretario de Gobernación, llegaron a decir que estos incidentes, estos brotes de violencia son consecuencia del éxito de la política de seguridad implementada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias, Carlos Calzada. Muy buenas tardes. Que tengas un excelente inicio de semana. Gracias. Y en entrevista con las audiencias de Radio Educación, el doctor Juan Salgado, él es de World Justice Project, explicó que lo acontecido en los últimos días son actos de narcoterrorismo que buscan generar terror en la población y enviar mensajes de falta de gobernabilidad. Y aunque precisó que no son nuevos en México, sí han escalado el nivel de violencia con los que se realizan. Lo que estamos viendo en este momento principalmente son actos de narcoterrorismo
que es un tema que en México ya tiene tiempo pasando, pero que es relativamente nuevo en términos de fenómeno social y que tenemos que aprender a dirimirlo. La experiencia en otros países, en Brasil y en Colombia con el narcoterrorismo, pues ha mostrado que desafortunadamente es una resbaladilla muy peligrosa, en la cual pues se van cometiendo cada vez más actos de violencia extrema dirigidos a generar terror precisamente en la mayor parte de la población y que tienen objetivos muy calculados, no solo en la generación de terror, sino también en términos de mensajes de falta de gobierno hacia las autoridades, pero también muy directamente hacia la ciudadanía. Entonces, esto, por supuesto, que en entornos en los cuales, como por ejemplo, podemos hablar de ciertos lugares en Michoacán, en Jalisco, lo que pasó en Ciudad Juárez también es algo excesivo, es decir, de pronto tener una jornada con tanta violencia y tan intensa no es algo que digamos, refleje los patrones comunes de violencia que ahí están, pero que definitivamente pues están dando a conocer mensajes muy claros por parte de la delincuencia organizada. Y esto, como decía, pues es algo que empezó a suceder en Colombia desde los años 90, que pasó también en Brasil, en ciertos estados en Brasil, y que el objetivo es básicamente dar mensajes de parte de los grupos de delincuencia organizada, tanto a la sociedad como a las autoridades, en términos de lo que esperan por parte de unos y de otros. Y me parece que desde el momento que empezamos a tener hace unos 10, 15 años los primeros narcobloqueos, que empezamos a tener autos incendiados que trastornaban a las ciudades, que sucedió pues lo que vimos en el Casino de Monterrey, todo esto que fue transformando la dinámica de la relación social en distintas ciudades del país, pues fue, digamos, como el inicio de esta trayectoria que, como decía, pues es un proceso de deterioro en términos no solo de las relaciones sociales, sino de los niveles y del tipo de violencia que estamos viviendo en México. El doctor Juan Salgado explicó que estos ataques no tienen que ver con el hecho de que la Guardia Nacional será dirigida por las Fuerzas Armadas, ya que eso ya sucede de facto, sino más bien con los operativos que han detenido a miembros de los grupos criminales. Lo que buscan es tener efectivamente pues un posicionamiento estratégico desde su punto de vista con respecto no solo a las decisiones de quien tiene el mando, porque lo que se está buscando a partir de un decreto es dar un mando formal a Sedena y Total sobre la Guardia Nacional, pero es algo que ya de facto lo tiene. Entonces, realmente, pues, el tener mandos militares a cargo de la aplicación de la ley de la Policía Federal, de lo que hoy es la Guardia Nacional, pues no es algo nuevo y es algo con lo que había aprendido a vivir y muy bien, porque ha prosperado mucho la delincuencia organizada en los últimos años. Entonces no es eso precisamente, sino que tiene que ver con la detención de algunas personas, de algunos líderes de la delincuencia organizada, que eso sí rompe con las dinámicas, porque una cosa es que esté desplegada la Guardia Nacional con todo y su mando militar con instrucciones de dejar pasar y de que, digamos, no se enfrenten con la delincuencia organizada, a pesar de todo lo que eso ha tenido de saldo para la sociedad y para las mismas Fuerzas Armadas. Una cosa es eso y otra cosa es que empiecen a tocar los intereses de la delincuencia organizada. Entonces creo que el principal mensaje es de parte de la delincuencia, estábamos bien como estábamos, ya sea con mando militar o sin mando militar, pero con que no se metan con nuestra cadena de valor, con nuestros intereses. Y por favor no lo hagan, porque si no, pues vamos a seguir generando terror entre la sociedad. Es básicamente ese triste mensaje el que están dando. Escuchábamos al doctor Juan Salgado de World Justice Project en entrevista con las audiencias de Radio Educación. Y también este fin de semana se dio un importante operativo en el estado de Michoacán, donde se detuvieron a 167 integrantes de autodefensas de Pueblos Unidos de Michoacán. Sin embargo, la Fiscalía General de la República pone en duda su papel como autodefensas y los vinculó a grupos delictivos por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. Y ya tenemos en la línea telefónica a la periodista Cecilia Sierra de Cuadratín, Michoacán. Cecilia, muy buenas tardes. Platícanos, ¿qué fue lo que ocurrió el fin de semana en Michoacán? Muy buenas tardes, Lénica, a ti y a todo el auditorio de Radio Educación. Bueno, pues comentarte que durante el fin de semana, como bien has dicho, resultado de un operativo entre la Guardia Nacional y la Guardia Civil de Michoacán,
En la carretera libre a Uruapan y en la autopista Siglo XXI fueron detenidas 167 personas a quienes se les imputa el delito de portación de armas de uso exclusivo del ejército mexicano en armas cortas, armas largas. Según lo que han reportado, fueron 233 armas de diversos calibres, 25 vehículos, 2 granadas de fragmentación, 2 aditamentos lanzagranadas, 767 cartuchos y más de 767 cargadores y más de 19,500 cartuchos. Esto fue derivado de 6 bloqueos carreteros en las cruces hacia Tiamba, Plaza de Cobro de Ajuno, en Sirahuén, en la colonia San Rafael, en Taretan y en Zumpimito. Esto en las inmediaciones de Uruapan. Se trata de un grupo autodenominado como Pueblos Unidos, quienes habrían estado manifestando luego de una serie de detenciones realizadas en diferentes momentos y estaban exigiendo que pararan. No es la primera vez que realizan una toma semejante, ya lo habían hecho previamente en Pátzcuaro. Sin embargo, en esta ocasión, durante esta manifestación no esperaban la respuesta de las autoridades, que hasta ahora había sido en pasiva, tolerante, y durante este fin de semana optaron por reaccionar, y durante esas reacciones que detuvieron a 167 personas, en las próximas horas estarán siendo presentadas ante la Fiscalía General de la República por los delitos que ya te he comentado. Sin embargo, habrá que ver cuántos sí van a pasar a prisión preventiva oficiosa y cuáles no, dado el tipo de delito y arma que a cada uno se le haya decomisado. Cecilia, ¿la detención masiva de todas estas personas ha generado algún tipo de reacción entre los integrantes de estas autodefensas en Michoacán? No, fíjate que no ha habido ahorita reacción por parte de los grupos de autodefensas. Sin embargo, también hay que decirlo, prácticamente Pueblos Unidos son de los últimos grupos de autodefensa, o el último que queda en el estado. En la Tierra Caliente, los grupos de autodefensa han sido desarticulados y vinculados a diversas organizaciones delictivas. En el caso de estos, no se han vinculado como tan abiertamente sobre esto. Algunos liderazgos sí, pero no todos. Y no ha habido reacción, a diferencia, por ejemplo, durante la semana pasada, cuando hay 4 detenidos de un grupo denominado como Cartel Jalisco Nueva Generación. Los detiene Cuandureo y a las pocas horas hay una agresión en contra de una estación de gasolina en Atacheo, en Zamora, y ahí muere un adolescente y su hermana de 12 años quedan lesionados por balas que los alcanzaron, mientras que unos días después también hay una serie de arrestos en el oriente y sucede lo mismo, incendia una gasolinera en Zitácuaro. Pues esperemos que así se mantenga la situación, en el sentido que no hay una reacción después de esta masiva detención de integrantes de las autodefensas de Pueblos Unidos. Te agradecemos muchísimo, Cecilia Sierra, periodista de Cuadratín, Michoacán, estos minutos con las audiencias de Radio Educación. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lérica. Gracias, hasta luego. Y con el fin de ganar tiempo, una vez más se pospuso el inicio del juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos. Así será hasta el mes de enero, cuando inicie el proceso contra el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. El famoso juez Brian Cogan, decidió hoy que la selección de los miembros del jurado empezará hasta el 9 de enero del próximo año, en lugar de octubre, que era el mes fijado para el inicio de este procedimiento. García Luna está acusado de recibir millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de permitir que esa organización criminal pudiera operar sin contratiempos. La decisión del juez Cogan es una respuesta al pedido del abogado de García Luna, César de Castro, de tener más tiempo para revisar las pruebas que la Fiscalía está presentando. Y en otros temas, con una trayectoria de 12 años como docente, Leticia Ramírez Amaya llega como titular de la Secretaría de Educación Pública. La otrora secretaria de Atención Ciudadana de la Presidencia a nivel federal fue presentada esta mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Leticia Ramírez como nueva secretaria de Educación Pública en sustitución de Delfina Gómez.
El mandatario agradeció la labor desempeñada por la otrora titular de la SEP para fortalecer la educación en el país y destacó el perfil de Ramírez Amaya, quien se venía desempeñando como encargada de atención ciudadana de la presidencia. Leti tiene como profesión ser maestra, dio clases 12 años, igual que la maestra Delfín, ella más tiempo, pero maestras de aula durante mucho tiempo. Además de eso, nos conocemos desde hace 28 años. Leti fue la coordinadora de atención ciudadana durante todo el tiempo que estuve de jefe de gobierno. Actualmente es la responsable directora de atención ciudadana en el gobierno federal. Delfina Gómez dejó el cargo luego de resultar ganadora de la encuesta realizada por Morena para designar a su candidata a la gubernatura del Estado de México. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Y especialistas en educación y organizaciones de la sociedad civil demandan a la nueva Secretaría de Educación Pública que presente proyecto para disminuir la deserción escolar, así como un diagnóstico de los impactos de la pandemia en el sector. Para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, el nuevo nombramiento es solo un trampolín. Asimismo, piden que Leticia Ramírez atienda los problemas de fondo que tiene la educación en México. Con el nuevo cambio de titular, la Secretaría de Educación Pública se ha convertido en un trampolín político, en tanto siguen sin atenderse las demandas planteadas por el magisterio, criticó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En conferencia de prensa previa al inicio de la 5ª Comunidad Pedagógica Crítica desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el líder de la sección 9 en la Ciudad de México, Pedro Hernández Morales, comentó que este nuevo relevo deja al descubierto la poca importancia que tiene la educación para el actual gobierno federal. Estimó que se requiere al frente de la dependencia a una persona que escuche al magisterio democrático, pero sobre todo que resuelva los problemas. A su vez, el líder de la sección 7 de Chiapas, Pedro Gómez Bámaca, dijo que era muy previsible que la sucesora de Delfina Gómez al frente de la SEP fuera una colaboradora cercana del presidente, por lo que no causó sorpresa la designación de Leticia Ramírez como nueva titular y quien antes se desempeñó como directora de atención ciudadana del gobierno federal. Ambos líderes señalaron que se iniciará el nuevo ciclo escolar con renovados bríos de los maestros, pero con las mismas exigencias y en especial con la demanda de que se reactive el diálogo con el presidente López Obrador. Para Pulso de Radio Educación, Marcos Velasco. Y este lunes abrieron las puertas del Instituto Politécnico Nacional al ciclo escolar 2022-2023. Se espera la llegada de más de 220,000 estudiantes de manera presencial, 59,000 de nuevo ingreso que se integran a la comunidad politécnica. La institución pública aseguró que con estricto apego a los protocolos sanitarios establecidos por autoridades de salud, las actividades escolares comienzan en las 90 unidades académicas de investigación, vinculación, innovación y apoyo con las que cuenta el IPN en 34 municipios de 22 estados de la República. Este lunes 15 de agosto, más de 220,000 estudiantes de nivel medio superior y posgrado del Instituto Politécnico Nacional iniciaron el ciclo escolar 2022-2023 en la modalidad presencial. En una entrevista con Radio Educación, estudiantes de media superior del Politécnico expresaron alegría, emoción y temor por el regreso a las aulas. Con ganas de volver a aprender como antes se sabía junto a los maestros para saber las dudas y que nos las respondan.
Pues feliz. ¿Feliz por qué? Pues porque yo extrañaba volver a clases. ¿Aquí al Politécnico? Sí. ¿En qué semestre estás? Pasé a quinto A semestre. quinto semestre. ¿Cómo te sentiste estos 2 años de pandemia? Es muy agotador estar en línea porque pues no es muy divertido. ¿No? Y aparte casi no aprendes nada. Y pues ahorita que ya volvimos, de hecho yo estuve 1 año ya en presencial en bloques. Ajá. Y el primer año sí fue el que tuve todo en línea. Pues nerviosa, supongo. ¿Por qué nerviosa? Pues porque no estoy acostumbrada a venir a la escuela. Pues porque estábamos en línea. 2 años sin venir a clases, ¿o cómo estuvo? Sí, algo así. Pues yo me siento muy bien, la verdad, es algo que me agrada ya convivir con los demás compañeros y para mí es mejor el aprendizaje presencial porque no es lo mismo entenderlo a través de una computadora. ¿Qué tan difícil fue en este tiempo de pandemia? Pues para mí se me hizo complicado porque no, te vuelvo a repetir, no es lo mismo. No es lo mismo que esté un profesor presente como tal y explicándote a detalle el tema a estar en una videoconferencia y no poder explicar tus dudas de la misma manera. Los estudiantes señalaron que la modalidad presencial es mejor para el aprendizaje de los alumnos. ¿En qué semestre estás? En quinto. ¿Cuántos semestres estuviste sin tomar clases presenciales? Como 2, creo, 3, algo así, como 3 y medio. Ajá. ¿Sentiste que aprovechaste las materias? No. ¿No? ¿Estás feliz de regresar entonces? Sí, supongo que sí, un poquito. O sea, ¿no estás muy segura? No. La diferencia no son los maestros, la manera en cómo trabajan es más compleja, es más variada. Y en línea solamente eran trabajos, y ahorita ya es más como explicaciones, dudas, sí te dejan trabajos y sí es un poquito más difícil por los exámenes. Uh-huh. ¿Consideras que es necesaria la interacción entre estudiantes? Sí, demasiada. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Te socializan más? Sí, en primera es una forma de cuidar tu depresión y tu ansiedad y pues ya tienes como más libertad de conocer a las personas y poder socializar. ¿Te gustan más las clases en línea o presencial? No sé, buena pregunta. Creo que presencial. Sí, ¿por qué te gusta más presencial? Es que entiendo mejor y me gusta más salir a la calle. Trabajadores del Politécnico señalaron que el regreso se ha realizado con normalidad y con buena respuesta de los estudiantes. Con toda normalidad, con mucho entusiasmo, muy contentos, te digo, los alumnos, los docentes y los administrativos dando el servicio con calidad y la técnica al servicio de la patria. Los alumnos señalaron que dentro de las instalaciones se llevan a cabo las medidas necesarias para evitar contagios. Sí, es que aquí se lo toman muy en serio. Ajá, cuéntame, ¿qué medidas sanitarias toman? Pues tenemos uno de sanitización, nos ponen gel y no nos dejan quitarnos el cubrebocas en todo el día. Sí, me causan seguridad, hay mucha vigilancia en el aspecto del cubrebocas, el gel y todo el aspecto, entonces sí. ¿Cómo va a ser la modalidad? ¿Va a ser híbrida? ¿Va a ser a distancia o presencial o ya todo es presencial? 100% presencial. ¿Qué significa ser politécnica? Ser estudiante, ser orgullosa de lo que haces y de lo que eres. ¿Es importante convivir con tus compañeros? Pues para mí sí, porque pues generan más confianza, más autoestima, o sea, todo mejora, conoces más personas, más actitudes de otras personas. Sí, para mí sí es importante. ¿Qué significa ser politécnico? Pues ser politécnico es un orgullo porque es una institución reconocida y decir estudiar en el Politécnico es pues es decir que es una buena escuela y es reconocida. Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz. Y si es una prioridad rescatar a los 10 mineros atrapados en Sabinas, Coahuila, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a las fuertes lluvias que anegaron la zona y generaron obstáculos en los pozos. El agua ha impedido que se lleve a cabo la operación para encontrar a los trabajadores de la mina de carbón, por lo que no se descarta que puedan participar equipos de rescate de otros países. A pesar de los nuevos obstáculos, la prioridad continúa siendo el rescate de los 10 mineros atrapados en la mina Pinabete en Sabinas, Coahuila, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Íbamos bien, desgraciadamente se colapsó aún más la mina, sobre todo se amplió un boquete de agua de la mina vecina abandonada, que es la que acumula más agua, y ya cuando estábamos achicando el agua de la mina de carbón donde están los 10 mineros atrapados, de nuevo
se nos volvieron a incrementar los volúmenes de agua. He dado instrucciones para que se refuerce todo el plan de rescate. En este sentido, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, detalló que se están estudiando nuevas alternativas que permitan rescatar a los trabajadores luego de que se registró un incremento en los niveles de agua que anegaron los pozos. Derivado del nuevo evento en el cual está ingresando un flujo importante de agua, un aproximado de 2,000 litros por segundo, desde la mina Conchas Norte a la mina Pinabete, el equipo técnico asesor propone llevar a cabo las siguientes acciones. Continuar con el bombeo permanente en pozos de la mina Pinabete. 2. Identificar zonas con oquedades por minado subterráneo a profundidades de aproximadamente 65 metros, utilizando levantamientos eléctricos y registros geofísicos. 3. Llevar a cabo la perforación de 20 barrenos de 6 pulgadas a una profundidad de 60 metros en las galerías de la mina Conchas Norte. Y 4. Inyectar cemento a través de las perforaciones en las galerías de la plancha de carbón para su sellado. El presidente López Obrador no descartó que equipos de rescate internacional puedan participar en las labores de salvamento, como lo han solicitado los familiares de los mineros atrapados. No se descarta todo lo que se tenga que hacer para sacar a los mineros y la familia pues tiene razón. Ellos quieren a sus familiares y en eso estamos, y si se considera que es necesario, se ve y se traen rescatistas de cualquier lugar del mundo. Afortunadamente tenemos buenas relaciones con los gobiernos del mundo y podemos hacer esos trámites. Nada más que hay que ver si hace falta, ¿no? Si la estrategia que se está siguiendo va a funcionar. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Y para reforzar la relación como socios comerciales, se lanzó el Diálogo Económico de Alto Nivel México-Canadá. Tatiana Cloutier, secretaria de Economía de México, recordó que ambas naciones comparten una visión de comercio innovador que beneficia a las dos partes, por lo que subrayó que este mecanismo servirá para impulsar la recuperación económica en un entorno rodeado por la prevalencia aún de la COVID-19. En la víspera del inicio de las consultas por posibles violaciones de México en el TEMEC, nuestro país, juntamente con Canadá, lanzaron el Diálogo Económico de Alto Nivel, el cual, a decir de la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, permitirá fortalecer el clima de negocios entre ambas naciones, fortaleciendo con base en equidad y la capacidad competitiva bilateral, la cual se viene observando incluso a pesar de la pandemia COVID-19. En efecto, Canadá es hoy nuestro quinto socio comercial, con un comercio superior a los 24.300 millones de dólares en el 2021, y en el primer trimestre de este 2022 nuestros flujos han crecido un 16% comparado con el año anterior. Es un socio fundamental para promover la innovación y la tecnología, así como para crear oportunidades nuevas comerciales y de colaboración conjunta que aceleren la inclusión emprendedora y otros sectores vulnerables a la sociedad. En este sentido, el ministro de Innovación, Ciencia e Industria de Canadá, Francois-Philippe Champagne, si bien manifestó que México tiene en Canadá un gran socio comercial, recordó que para que la relación crezca se necesita estabilidad y respeto al Estado de Derecho. Hemos visto cómo podemos tener mayor resiliencia en nuestra cadena de suministro. Las cadenas de suministro globales se están convirtiendo más regionales. La resiliencia tiene que mejorar y creo que es una de las ventajas de Canadá este elemento. Y cómo podemos fomentar la innovación y la investigación y las pequeñas empresas. La ministra dijo que hay que asegurarnos que es un mundo incluyente. Queremos hacer que todas las personas sean parte de la jornada que vamos a abordar juntos. Por su parte, la ministra de Comercio Internacional, Promoción de Exportaciones, Pequeña Empresa y Desarrollo Económico de Canadá,
Marinej dijo que es sumamente importante para trabajar conjuntamente y abordar los nuevos desafíos e incrementar la competitividad colectiva. El panorama del comercio mundial, advirtió, tiene alteraciones no vistas antes causadas por la invasión de Estados Unidos a Ucrania, que ha llevado a precios muy altos en los alimentos, el gas, petróleo y otros insumos esenciales que han causado dificultades a las personas en todo el mundo, por lo que destacó que se requiere trabajar conjuntamente para combatir así la pobreza. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira. Y el diálogo constructivo es la clave para que México pueda llevar a buen puerto la implementación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Así lo aseguran senadores de la República que dan seguimiento a la solicitud de consulta de resolución de disputas en materia energética de los dos países vecinos. Y la autonomía de los partidos políticos y la participación de la ciudadanía en esos institutos, así como el análisis de la propuesta presidencial en materia electoral, son algunos de los temas que se abordaron en el Parlamento Abierto sobre la reforma electoral que se lleva a cabo en San Lázaro. En el marco de las deliberaciones de Parlamento Abierto sobre la reforma electoral, durante el 14º foro de discusión, se abordó el tema de las elecciones primarias y los métodos de selección de candidaturas. Eduardo Ramírez Salazar, politólogo de la UNAM y especialista en temas electorales, se manifestó a favor de que los partidos políticos tengan autonomía en su forma organizativa interna, sin que la legislación invada su independencia, pero que se garantice la apertura a la participación de la ciudadanía en dichos partidos. Indicó que la nueva propuesta en materia de representación proporcional que se presenta en la reforma electoral enviada por el Ejecutivo Federal puede ser transitable entre las diferentes bancadas legislativas, siempre y cuando haya voluntad política. Yo sí espero que se pongan de acuerdo. Creo que hay buenas propuestas dentro de la reforma, propuestas muy interesantes. A mí me parece que esta parte de ver la representación, me parece que es muy interesante. Me parece que contra lo que dice mucha gente, no hay una desaparición de los diputados de RP, de representación proporcional, sino al revés. Los que desaparecen serían los de mayoría relativa, ¿no? Y todos se convierten en RP, pero de circunscripción estatal. Esto es interesante, ¿no? Es muy interesante, es un cambio, sí, conceptual. Uno puede estar o no de acuerdo, pero de que es un cambio que puede funcionar, puede funcionar. No creo que nadie diga, no, eso no va a funcionar, eso va a ser horrible, no. Creo que cualquier persona que lo analice va a poder decir, esta es una propuesta que por lo menos está interesante y vale la pena hablar. Por su parte, el especialista Mauricio Huesca, jurista electoral del TEC y el CIDE y ex consejero electoral de la Ciudad de México, expresó que lo que debe priorizarse en la nueva norma electoral es cómo atender la incidencia de la criminalidad en el nombramiento de las candidaturas a cargos de elección popular. Hay un gran problema hoy por hoy en todas las elecciones, que es la intervención, pues, desde luego, del narcotráfico y la delincuencia organizada, no quizá en un contexto urbano como conocemos en Ciudad de México, pero sí en lugares aislados, en los cuales municipios pues están prácticamente bajo el cacicazgo de un grupo delincuencial y que muchas veces se disputan el terreno, y que esas disputas que vemos día a día en las calles se trasladan a los modelos electorales, se traslapan con las candidaturas, y de esa manera pues lo que genera es distorsiones en nuestro modelo de político. Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas. Y este lunes comienza en Ciudad de México la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 a las niñas y niños de 7 años de edad cumplidos. En su cuenta de Twitter, la Secretaría de Salud indicó que del 15 al 19 de agosto se llevará a cabo la inoculación conforme al plan de vacunación. Hay 55 puntos disponibles en un horario de 8:30 a 15 horas. Toda la información se puede revisar en la página vacunación.cdmx.gov.mx. Y el próximo 19 de agosto a la medianoche cierra la convocatoria del Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2022, reconocimiento que otorga el Gobierno de México a las personas que realizan trabajo de forma desinteresada y altruista en beneficio de sus comunidades. El próximo viernes 19 de agosto a la medianoche cierra la convocatoria del Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2022,
reconocimiento que otorga el Gobierno de México a las personas que realizan trabajo de forma desinteresada y altruista en beneficio de sus comunidades. La convocatoria está dirigida a personas físicas, instituciones académicas, públicas o privadas y organizaciones de la sociedad civil que deseen postular a personas o grupos voluntarios cuyas acciones se distingan por su labor humanitaria no remunerada y que consideren son merecedoras de este reconocimiento. Al respecto, la Coordinadora General de Capacitación en la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social de la Secretaría de Bienestar, Claudia Luengas Escudero, señaló que las postulaciones se presentan en línea en la página del Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2022. Para las categorías grupal e individual se requieren más de 5 años de labor voluntaria y solidaria continua no remunerada, comprobable en territorio nacional. Para la juvenil es necesario acreditar 3 años de servicio. También cada categoría trae incorporado un premio económico. La categoría grupal, el ganador recibe 200,000 pesos, en la categoría individual se reciben 100,000 pesos y en la categoría juvenil se reciben también 100,000 pesos. Además, se otorgan 3 menciones honoríficas por categoría y ellos reciben un diploma cada uno. Luengas Escudero destacó que este premio se otorga para visibilizar y difundir que en México existen muchas personas que de manera individual o grupal identifican una acción en beneficio de sus comunidades. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15. Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso. Y se cumple un año del regreso del grupo talibán al poder en Afganistán. A lo largo de este tiempo, las mujeres y las niñas se han convertido en las primeras víctimas de las políticas de desigualdad en el Afganistán talibán. Además, en este año, la marca ha sido la falta de compromiso a los derechos logrados por las mujeres tras el derrocamiento del Emirato Islámico en 2001. Un año después, la crisis humanitaria ofrece un panorama sombrío para Afganistán y es que la ONU estima que 23 millones de personas en esa nación se encuentran en pobreza. Esto es la mitad de la población. En ese contexto, el grupo talibán llama a los que abandonaron el país a volver. El análisis sobre este año del grupo talibán en el poder en Afganistán y lo que ha derivado en una crisis humanitaria, retrocesos en los derechos de las mujeres y su resistencia a perder lo conquistado en política seguridad, lo tenemos con el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía. Él es especialista en Medio Oriente y profesor del Instituto Tecnológico de Monterrey. Doctor, gracias por aceptar el llamado de Radio Educación. Platíquenos qué ha significado el retorno de Talibán al gobierno de Afganistán. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí con todas las amables radioescuchas del programa. Y bueno, un año que se ha pasado muy rápido, ciertamente, desde cuando veíamos aquellas primeras imágenes de la toma de Kabul, en donde lo primero que encontrábamos era una lectura en donde lucubrábamos un poco el análisis y decíamos, bueno, es un grupo 2.0, es un grupo que viene más moderado, es un grupo que puede buscar una mayor injerencia política por parte de los distintos grupos que conforman la compleja realidad afgana, pero la realidad es que un año después de que Estados Unidos saliera del escenario afgano, lo que nos venimos a encontrar es, en primera instancia, me atrevería a decir, una generación de afganos post-11 de septiembre que se mezcla ya con una arraigada generación de afganos que habían estado en el primer momento del Emirato, es decir, peleando con los soviéticos, lo cual hace una amalgama bastante macabra en términos de lo que se está viviendo actualmente. Sobre todo, casi siempre tendemos a pensar en las narrativas de los derechos que se perdieron, derechos que se habían logrado hasta cierto punto durante prácticamente los 20 años de ocupación estadounidense en territorio afgano,
y en donde las mujeres habían podido regresar al espacio público, habían podido regresar a los espacios del aula, particularmente narrativas universitarias, se habían erradicado algunas narrativas en donde las mujeres solamente pueden acudir a algunas partes del espacio público acompañadas de su guardián, como se le denomina, que tiene que ser un miembro masculino de su propia familia, y lo que nos encontramos ahora pues es un vuelco de nueva cuenta a este periodo en donde se han venido erradicando estos derechos de la mujer. La mujer difícilmente, o se sugiere desde las narrativas de la interpretación que se hace del Islam por el talibán, que las mujeres tienen que salir al espacio público lo menos que sea posible. Las mujeres ya no pueden acceder justamente a ciertas perspectivas en la educación universitaria, lo cual también pues merma en materia de calidad de derechos humanos. La utilización de la burka también de nueva manera en cuanto a que sea obligatorio para las mujeres en el espacio público. Y lo que llama también la atención es que casi siempre hablamos de los derechos que pierden las mujeres, lo cual es fundamental, pero también habría que sumar cómo también otras minorías se están viendo comprometidas con el regreso del talibán desde hace un año. Y por otras minorías me refiero a minorías que no practican la misma rama del Islam que interpreta el talibán como ortodoxa, y por otro lado también los miembros de la comunidad LGBTTQ+, que también se han visto sumamente comprometidos por la lectura. Hay que recordar esta lectura un tanto, esta hibridación entre los códigos tribales que se mantienen en la comunidad Pashtun, que es la mayoría de la comunidad en Afganistán, que se vincula con un patrón muy ortodoxo, que es el de bandismo al interior del Islam, y nos encontramos con la pérdida de derechos de esta comunidad, pero también de las mujeres que han visto comprometidos sus derechos en el último año, violentando su integridad, violentando también el espacio público y cómo interactúan en él, pero sobre todo hubo una interpretación, me parece, de los propios talibanes, en donde pues se han visto comprometidos sobre todo, ¿por qué? Porque no ha llegado el reconocimiento internacional que esperaban tener al cabo de un año. Solamente los rusos y los chinos han coqueteado un poco para ahí, pero no ha llegado un reconocimiento oficial, y esto hace que vuelvan a estas bases, me parece, más ortodoxas, en donde comprometemos a mujeres y miembros, reitero, de la comunidad LGBTTQ+. Doctor, usted hablaba de estas dos generaciones que de alguna manera están conviviendo. ¿Sería una bomba de tiempo que en Afganistán se pudiera registrar otra situación de violencia? Me parece que ya estamos viviendo estas situaciones de violencia y de constante violación a los derechos humanos, pero hay una situación que tenemos que tomar en cuenta acá. Gran parte del territorio de Afganistán es un territorio rural, es decir, más del 85% de Afganistán, es decir, 85% del territorio al menos son espacios que son rurales, que no son urbanos. Y esto porque es importante, porque se presta a que los líderes tribales de estos territorios pues hagan sus propias interpretaciones, y esto no nos llega a Occidente. Difícilmente lo que pasa en las zonas más rurales, más inhóspitas de Afganistán, salvo coberturas muy puntuales de algunos periodistas, de algunas periodistas, no nos llega. Nos lleva lo que pasa en Kabul, nos llega lo que está pasando en Kandahar, en las principales urbes. Pero me parece que ya se está viendo esta parte del retorno a los castigos corporales que se dan en los espacios públicos. Ya estamos viendo la prohibición de la presencia de la mujer en ciertas actividades, en ciertas disciplinas. Ya estamos viendo la persecución a los homosexuales también y personas del conglomerado LGBTQ+, que también es bien importante señalarlo, a minorías del Islam, minorías chiitas que coexisten en esta zona y que está ahí. Todo esto también, digámoslo, en un contexto en donde la comunidad internacional se ha volcado al tema Rusia-Ucrania. Esto también repercute, porque pensando en qué está pasando a escala global, tenemos Rusia-Ucrania, mientras que se están violando los derechos humanos a un año de la salida de los Estados Unidos, que tomó una salida muy sencilla, porque tiene su propia agenda interna, con una presión inflacionaria, con unas elecciones intermedias que se vienen en noviembre, mientras que el grupo talibán se está sintiendo cada vez más cómodo en términos de este feudo de poder, sin un reconocimiento internacional, lo que hace que de alguna u otra manera pueda jugar sus cartas a conveniencia. En ese sentido, ¿la falta de reconocimiento internacional está incrementando la situación de pobreza, al no haber apoyos de otros países? Sí, totalmente. De entrada,
Estados Unidos retiró los fondos de apoyo que se tenía para Afganistán prácticamente desde que se salió, y gran parte de la población dependía de estos fondos. Y el hecho de que no hay un reconocimiento al famoso Emirato Islámico por parte de la comunidad internacional, pues hace que los fondos se vayan disminuyendo. En una sociedad, reitero, en donde podemos encontrar pobreza, donde podemos encontrar mucha desigualdad, sequía, porque también podemos hablar de estrés hídrico, analfabetismo, lo cual es fundamental, y escasez de cierto tipo de alimentos, además de las presiones inflacionarias propias del mercado mundial que se está viviendo actualmente. Entonces es bien importante esto porque gran parte de la población dependía de los fondos de ayuda que otorgaba Estados Unidos y que retira en cuanto salen del territorio afgano, y ahora mismo pues nos encontramos en un escenario en donde son pocos los vínculos que este gobierno llamado Emirato Islámico de Afganistán, pues son pocos los vínculos, reitero. En un primer momento pareciera que los rusos, que ya están inmersos en su propia dinámica, iban a jugar un papel fundamental, no lo hicieron. China se mantiene, ya tiene empresas dentro de aquí en cuanto a explotación de algunos minerales, pero no hay un reconocimiento tácito hacia el grupo. Y no hay que olvidar que para algunos países, particularmente en Europa, pues no hay una relación. La Unión Europea sigue viendo al movimiento talibán como un ente con el cual no es posible llevar una negociación y por tanto no se va a reconocer. Entonces, al no haber un reconocimiento internacional, difícilmente se crean convenios, difícilmente hay una cooperación internacional, y quienes pagan esto, pues sin duda es la propia sociedad que está sufriendo las consecuencias de un año ya de un gobierno que no es aceptado ante la comunidad internacional y que además está ejerciendo viejas prácticas que violentan sin lugar a duda los derechos de muchísimas personas. Pues le agradecemos muchísimo, como siempre, doctor Francisco Daniel Abundis Mejía, especialista en Medio Oriente y profesor del Instituto Tecnológico de Monterrey. Gracias por estos minutos con las audiencias de Radio Educación. No, un gusto. Estamos en contacto para darle seguimiento. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Chao. Hasta luego. Y por si no fuera suficiente la tensión que generó la visita a Taiwán de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, otra delegación de congresistas estadounidenses llegó a la isla. El gobierno de China contestó de inmediato que Estados Unidos quiere entrometerse en la soberanía del gigante asiático. Euronews tiene el reporte. La visita a Taiwán de estos 5 parlamentarios estadounidenses provoca nuevas maniobras militares de China. La veterana delegación de senadores y congresistas, encabezados por el demócrata Ed Markey, visitaron el Parlamento y estarán hasta el miércoles en la isla. 12 días después del paso contestado por Pekín de la presidenta del Legislativo, Nancy Pelosi, por Taipei, se reedita el desencuentro. El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, tras asegurar que Estados Unidos se entromete en la soberanía de China, avisó de una respuesta. Un pequeño número de políticos estadounidenses y fuerzas separatistas de la independencia de Taiwán actúan en connivencia entre sí e intentan desafiar el principio de una sola China, y están condenados al fracaso. La visita de Pelosi a Taipei del 3 de agosto fue respondida por China con maniobras militares con fuego real en el estrecho de Taiwán de una intensidad no vista en décadas. Incluyeron el lanzamiento de varios misiles de largo alcance que cayeron en las aguas de la zona de especial interés de Japón. En Ucrania se mantiene la incertidumbre con relación a la situación en la central nuclear de Zaporilla. Este lunes, Fuerzas Armadas ucranianas realizaron ataques contra la ciudad de Energodar, donde se encuentra esa planta atómica, así lo reporta el Russia Today. Durante más de una hora, las Fuerzas Armadas de Ucrania dispararon masivamente proyectiles de artillería, por lo que se han registrado explosiones en Energodar, cerca de la central nuclear, en zonas residenciales de la ciudad y en la zona industrial, indica RT. Ahora los servicios de emergencia de la ciudad están recopilando información sobre las víctimas y los daños en infraestructura civil. En otro ámbito de la información sobre el tema nuclear, será antes de la medianoche cuando Irán responda a la propuesta nuclear de la Unión Europea. Según el ministro de Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, quedan 3 cuestiones pendientes para cerrar el pacto nuclear, pero no especificó cuáles. El bloque europeo busca salvar con una propuesta hecha hace una semana el acuerdo nuclear iraní, y en ese sentido, Abdollahian indicó que si Estados Unidos muestra flexibilidad, se puede anunciar el acuerdo
acuerdo en los próximos días en presencia de los ministros de Exteriores. Nuestra decisión es firmar el acuerdo si se respetan nuestras líneas rojas. Una de las razones por las que se ha prolongado tanto es porque no queremos cruzar esas líneas rojas, dijo ante periodistas. Con relación al ataque al escritor Salman Rushdie, por primera vez y 3 días después del ataque que sufrió en Estados Unidos, Irán se pronunció oficialmente para desmentir su participación en esa agresión y achacar al escritor británico de origen indio y a sus partidarios la responsabilidad de los hechos por haber insultado al Islam. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Nasser Kanaani, afirmó hoy que su gobierno solo considera merecedor de condena y reproche a el mismo Rushdie y a sus seguidores. En entrevista para RFI, Rafael Maurileyo, profesor de literatura en cultura persa en Irán, descarta que las autoridades de Irán están detrás del atentado. Escuchemos sus declaraciones en entrevista con RFI. No creo que la verdad es que las autoridades iraníes estén vinculadas con el ataque. Efectivamente, el fundador de la República Islámica y líder de la Revolución Islámica, Khomeini, lanzó una fatwa hace muchas décadas, pero se trató de un acto eminentemente político. Claro, eso tuvo consecuencias, pero si las autoridades hubieran querido atacar a Rushdie, eso ya hubiera ocurrido hace años, ¿no? Además, hace por lo menos 2 décadas o más que más o menos oficialmente las autoridades iraníes han dicho que no se interesarían más de esa fatwa. Entonces, por parte de las autoridades iraníes, si uno mira a los medios de comunicación, se ha tomado por un parte, algunos han felicitado por el ocurrido, pero también otros han proclamado un poco teorías de la conspiración, ¿no? Porque precisamente llega un acto tan importante en un momento en el que parece esa semana se va a renovar el acuerdo internacional entre Irán y la comunidad internacional. Y de hecho, si uno lo considera, uno nota que hasta la noticia que ha salido en los periódicos tal, pero según qué cosa no se le ha dado la importancia, la atención que merece. Y mi impresión es que no se ha hablado tanto del tema precisamente para no perjudicar esta discusión. Escuchábamos al profesor en literatura de cultura persa, Rafael Maurileyo. Hay que decir que Salman Rushdie se está recuperando en un hospital en Estados Unidos después de ser apuñalado. El ataque del viernes pasado lo dejó con múltiples heridas graves, dijo su familia, quien también hizo notar que el escritor británico de origen indio ha recuperado el buen humor. Nuevo golpe a la ex líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, luego de que la justicia de la Junta Militar de la antes Birmania la condenó a 6 años más de cárcel. Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz y líder de facto del gobierno que fue derrocado hace año y medio por las Fuerzas Armadas, ahora fue condenada por 4 cargos de corrupción relativos a la actividad de una organización civil, según fuentes citadas en el portal Myanmar Now. Y el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso amplió este lunes la vigencia del estado de excepción a la ciudad de Durán tras un atentado con explosivos en la vecina Guayaquil que las autoridades atribuyeron a grupos vinculados con el narcotráfico y que dejó al menos 5 muertos. Desde ayer domingo está vigente el estado de excepción por 30 días en Guayaquil, donde estalló un fardo con explosivos químicos que dejó también 17 heridos, 2 en estado crítico y al menos 8 viviendas y vehículos destruidos. El presidente Guillermo Lasso aseguró que la decisión se produjo debido al incremento de las actividades de grupos de delincuencia organizada, cuya violencia ha recrudecido, y añadió que ambas ciudades fueron declaradas zona de seguridad, por lo que grupos conjuntos de las Fuerzas Armadas y la policía cumplirán tareas de control. Carla Álvarez, especialista en asuntos de seguridad, explica los recientes episodios de violencia en Ecuador para RFI. El Ecuador cerró el 2017 con una tasa de 5.8 aproximadamente muertos por cada 100.000 habitantes. Eso era una tasa muy baja. A partir de ese momento la violencia ha ido creciendo. Cerramos el año pasado con una tasa de 14 muertos por cada 100.000 habitantes. Primero hay que decir que el gobierno ha tenido una retórica que tiende a culpabilizar al narcotráfico de todos los males del Ecuador. Efectivamente, el narcotráfico ha crecido en la región andina y con ello el paso de la cocaína para la exportación a los mercados de consumo pues ha crecido también. Claro, esto deriva en un incremento de incautaciones en el país, de mayor presencia de droga, etcétera. Por otra parte, ¿por qué Guayaquil? Porque, Guayaquil es el puerto más grande del país y en los puertos tiende a haber como mucho tráfico y mucha transacción de mercaderías ilegales. Es un puerto para la migración, para que la gente vaya a otros lugares. En Ecuador está saliendo mucha gente del país por las condiciones de precariedad económica y de precariedad laboral. Es la segunda ciudad
más habitada del país. Hay como un comercio informal bastante importante que también es vulnerable a los embates de la política y a los embates de cualquier circunstancia exógena, digamos. Y a 2 meses y medio de la primera vuelta de las elecciones generales en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro busca la reelección y eligió como punto de partida de su campaña la localidad de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais, el mismo sitio donde fue apuñalado en el 2018. Minas Gerais es uno de los bastiones del Partido de los Trabajadores de Brasil. Los sondeos indican que Bolsonaro será el gran derrotado frente al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Una encuesta asegura que Lula se ubica a 11 puntos porcentuales por arriba del actual mandatario y podría triunfar en la primera vuelta del 2 de octubre. Pese a ello, se espera que mañana Jair Bolsonaro encabece una rodada de motociclistas y se reúna con sus simpatizantes. Asimismo, el mandatario de la derecha ha puesto en marcha un programa llamado Ayuda a Brasil para buscar el voto de los pobres mediante la entrega de $110 por familia. Además de presidencia y vicepresidencia, en los comicios de octubre se elegirán gubernaturas, senadurías, diputaciones y asambleas legislativas estatales. Por ello, este es el último día para que los partidos políticos registren candidaturas. La ley electoral brasileña estipula que al menos un 30% de las candidaturas debe ser para las mujeres. Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio Pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo. Ya nos vamos, gracias por su atención. Trabajamos para ustedes este 15 de agosto del 2022 en la redacción Josefina Mulato, coordinación nacional Ana Aguirre, coordinación internacional y realización Elizabeth Montes, edición de notas Luis Ernesto López y Gregorio Sánchez, redes sociales Roberto Hernández, Tania Nicanoria y de García, controles técnicos en cabina Ramiro Romero, y en la lectura de la información se despide Lenny Cávila. Que tenga una excelente tarde.